Bueno, pues estamos en la unidad didáctica 7, estructuras. Vamos a empezar con el punto 3, estabilidad en las estructuras. Antes de empezar con el punto 3 de estabilidad en las estructuras, vamos a hacer un pequeño recordatorio. Recordábamos cuál era la finalidad de las estructuras que habíamos explicado en este mismo tema en el apartado 1. Y decíamos que la finalidad de las estructuras era la de sujetar, además de su propio peso, todos los elementos que queremos meter en un edificio o que esa estructura, si no es de un edificio, de un puente, tenga que soportar. ¿Os acordáis que hacía yo el dibujo de un forjado y decíamos, ¿cuál es la finalidad de las estructuras? Pues la de soportar todos los elementos que queramos meter en el edificio, todos los pesos, todas las cargas que queramos meter en el edificio. Decíamos, los tabiques, los muebles, las personas, ¿vale? Las instalaciones, los mecanismos. La finalidad de las estructuras, entonces, era sujetar todo lo que queremos meter dentro de esa estructura, que ponemos casi siempre el ejemplo de un edificio. ¿De acuerdo? Dicho de una forma un poco más técnica, la finalidad de una estructura, la finalidad de las estructuras es la de soportar cargas. Nos acordamos de esto, ¿no? Y decíamos que ¿qué eran las cargas? Las cargas eran los pesos que metíamos dentro del edificio. Las cargas eran pesos que representábamos mediante un vector. Hemos explicado magnitudes escalares y magnitudes vectoriales y ahora ya sabemos que las cargas, los pesos o las cargas, que es lo mismo, se representan mediante una flecha y que eso es un vector y que está simulando, pues eso, el propio peso o una fuerza. Lo entendemos, ¿no? Decíamos que para soportar las cargas, además las estructuras tenían que cumplir dos condiciones. La primera condición que habíamos dicho era que fueran resistentes. Las estructuras tenían que ser resistentes. ¿Resistentes a qué? Tenían que ser resistentes a la ruptura, que no se rompieran las estructuras. Y además tenían que ser resistentes a la deformación. Podían deformarse un poco e incluso llegaba a ser bueno que se deformaran un poco, pero que no se deformaran excesivamente. Por tanto, las estructuras tienen que ser resistentes a una deformación excesiva y a una ruptura. Y además de esto, decíamos que tenían que ser estables. Y es aquí donde llegamos a este punto, a la estabilidad en las estructuras. Las estructuras tienen que ser estables. Cuando lo expliqué en el punto 1, para explicarlo, os había dibujado un cubo así y luego otra figura tal que así, pequeñita, de la misma altura las dos, y os decía, ¿cuál os parece que es más estable? ¿Esta o esta? Si yo empujo este cubo con una fuerza y empujo este cubo con esta misma fuerza, ¿cuál de los dos volcará antes? ¿Cuál de los dos se tumbará antes? Pues evidentemente este, que es más esbelto, tenderá a volcarse antes. Por tanto, este es más estable. Es la capacidad para mantenerse en pie. La estabilidad es la capacidad de un cuerpo para mantenerse en pie. Nosotros aplicamos unas fuerzas y el cuerpo es estable cuando es capaz de soportar esas fuerzas, cuando es capaz de soportar esas cargas sin volcarse. Entonces, estabilidad. Y decimos, una estructura es estable cuando se sostiene por sí misma y para tumbarla es necesaria una fuerza exterior. Vamos a entender esto bien. Una estructura, lo primero que tiene que sujetarse es a sí misma, eso es lógico, pero además tiene que sujetar o tiene que soportar el resto de cargas que se le apliquen. Vamos a poner un ejemplo para que lo entendáis. Vamos a suponer una estructura de una antena de un edificio, una antena alta o una antena de telefonía, de repetición, una antena, no tiene por qué ser de un edificio, una antena, ¿vale? Con su antenita parabólica, tal que así. Es alta y es fina. ¿Esta estructura de aquí se sujeta por sí misma? Sí, por tanto es estable. Cuando aplicamos la carga de lo que es la propia antena en sí, también tiene que sujetarla. Si se cae,
ya la estructura se entiende que no es estable. Es estable por sí misma, pero si se le aplica una carga para la que está pensada y vuelca y se viene abajo, entonces esa estructura no es estable. Y además, ¿qué más cargas va a soportar? Bueno, pues aquí va a estar soplando el viento. Esos son fuerzas exteriores también. El viento son fuerzas exteriores. Si el viento vuelca la estructura, ¿es estable la estructura? Hombre, pues no se considera estable. Por tanto, esta definición de aquí hay que entenderlo y decir por sí misma, pero ojo, por sí misma para la función que tenga que cumplir, ¿vale? Luego es verdad que si llegamos y le damos un golpe a esta antena, llegamos a esta antena y le damos un golpe con un camión que venga por aquí o con un coche, la golpeamos y se vuelca, pues hombre, la estructura era estable, lo que pasa es que la estructura no está pensada para soportar la fuerza del golpe de un camión o de un coche. Lo entendemos, ¿no? Por tanto, una estructura es estable cuando se sostiene por sí misma y es necesario para tumbarla una fuerza exterior, pero que esa fuerza exterior, en principio, no esté pensada para la estructura. Bueno, creo haberme explicado. ¿De qué depende la estabilidad de una estructura? Pues depende de esto que tenemos aquí. ¿Qué significan estas letras? Esto significa centro de gravedad. La estabilidad de una estructura depende de su centro de gravedad. ¿Qué es el centro de gravedad? Bueno, pues el centro de gravedad en los apuntes lo define como, un momentito, el centro de gravedad es el punto donde se halla concentrada toda la masa de un cuerpo. Y yo he cambiado la definición ligeramente y he puesto punto donde se halla la resultante de toda la masa de un cuerpo. Vamos a ver qué es esto del centro de gravedad y por qué yo he puesto ahí resultante en vez de donde se haya concentrada toda la masa del cuerpo. Vamos a ver lo que es el centro de gravedad. Centro de gravedad. Vamos a suponer un hombre. A ver, que lo dibujo. Un señor que además lo vamos a dibujar un poco fuertecito. Ahí está, estos son los pies y le vamos a dibujar aquí con un vestido y aquí le vamos a poner una gorra y sus ojos. Ahí tenemos un hombre. Todos los cuerpos, no solo el cuerpo humano, todos los cuerpos se componen de materia, eso lo tenemos claro, ¿verdad? La parte más pequeñita de un cuerpo, un puntito de aquí, un puntito diminuto, puntitos de aquí, la parte más pequeña de la materia es el átomo, ¿vale? Átomo, la palabra átomo viene del griego y se supone que es la partícula más pequeña e indivisible de la materia. Luego no ha sido así porque se ha descubierto que no es la más pequeña, que hay partículas más pequeñas, pero bueno, átomo viene de ahí, del griego. En clase esto ya lo he explicado y os he dibujado un modelo atómico. Hay diferentes tipos de modelos atómicos, pero si nosotros cogemos de aquí la partícula más pequeña, vamos a entender como la partícula más pequeña, la que no se puede dividir, aunque luego sí se ha descubierto que se divide y se divide en más partículas pequeñas. Pues la partícula más pequeña la podemos representar mediante un núcleo que se va a componer de varias partículas a su vez subatómicas más pequeñas que el átomo, que son, algunas tienen carga positiva. A ver, voy a hacerlo un poquito más grande, ¿vale? Este es el núcleo y está compuesto de diferentes partículas subatómicas, lo que son neutrones y protones. Los protones tienen carga positiva, los neutrones no tienen ningún tipo de carga, ¿vale? Tienen masa.
alrededor de este núcleo, el núcleo del átomo, hay otra serie de partículas que están girando alrededor de él, que son los electrones, que nosotros dibujamos, no lo voy a poner ahí, lo voy a poner aquí abajo. Nosotros dibujamos así, con signo negativo, electrones. Tienen carga negativa. Bueno, pues esto, el átomo, es la parte más pequeña de la materia, ¿vale? Ahora bien, todos los átomos tienen un peso. Si tienen materia, voy a coger otro color, porque esto a lo mejor empieza a ser un poco confuso. Esto tiene un peso que yo represento mediante un vector, una flecha. Esto pesa muy poquito porque es una partícula pequeñísima, pero tiene un peso. Bien, pues si la materia se compone de átomos y cada átomo pesa un poquito, para entender lo que pesa este hombre tendremos que entender que cada átomo tiene su peso, es decir, aquí pesa un poco, aquí pesa un poco. Cada átomo tiene un peso. Así que este hombre, que está compuesto de miles de millones de átomos, cada uno de esos átomos tiene un peso. Nosotros, para trabajar con una carga, no vamos a empezar a dibujar el peso de un átomo, de otro átomo, de otro átomo. Nosotros lo que hacemos es dibujar una resultante. Es decir, decimos, todas estas cargas, todos estos pesos de los que se compone el hombre por tener átomos, los vamos a reducir a un único vector en el centro de gravedad del hombre. Y vamos a resumir todas estas flechitas, las vamos a sustituir por una flecha muy grande en el centro de gravedad del hombre. ¿Qué es el centro de gravedad? Pues es el lugar donde nosotros podemos simplificar el peso de cada átomo y establecer una resultante, como si dijéramos la resultante de la suma de todos los vectores pequeños es ese peso. Y está en el centro de gravedad. El centro de gravedad, este no se ve tampoco. Vamos a coger un chillón. Aunque a ver. El centro de gravedad de este hombre será ese punto. ¿De acuerdo? Vamos a volver a nuestro esquema anterior. Por tanto, el centro de gravedad es el punto donde se halla la resultante de toda la masa de un cuerpo, que en vuestros apuntes pone el punto donde se haya concentrada toda la masa de un cuerpo. No es que se encuentre concentrada toda la masa del cuerpo en ese punto, sino que nosotros la resumimos así. ¿De acuerdo? Ahora, nosotros tenemos que saber dónde podemos, si tenemos un cuerpo cualquiera, un cuerpo geométrico como estos que tenemos aquí, ¿vale? Nosotros tenemos que saber, nosotros tenemos que saber situar el centro de gravedad de ese cuerpo, es decir, el punto de aplicación de nuestro vector peso, ¿vale? Para ello se nos da, en los apuntes tenéis 3 reglas. Tenéis tres puntitos, 1, 2 y 3. Y dicen, vosotros los copiáis. En una figura regular, el centro de gravedad se encuentra en su centro. Bueno, si tenemos un círculo y esto está lleno de flechitas pequeñas, ¿dónde podemos situar la flecha grande, la flecha resultante, el peso total? Pues en su centro geométrico, ¿vale? En un círculo estará en su centro geométrico. En un cuadrado, pues también el peso total está en
su centro geométrico. Dice, en una figura regular, el centro de gravedad se encuentra en el centro. Pues ahí hemos tenido aquí tenemos un ejemplo. En el círculo también estaría en el centro. Otra, por ejemplo, un hexágono. Vamos a hacer un hexágono. ¿Dónde estaría? Pues también estaría en el centro. Este es el centro de gravedad, este punto es el centro de gravedad y este vector es la resultante del peso, de todos los pesos, de todos los átomos de ese cuerpo. Para una figura simétrica, ¿dónde se encuentra el centro de gravedad? Simétrica, lo habéis dado en dibujo, que además he hablado yo con vosotros de ello en clase, sabemos que hay un eje de simetría, ¿verdad? Si es simétrica respecto a un eje, que también había simetría respecto a un punto. Bueno, pues cuando una figura es simétrica, el centro de gravedad se encuentra en el eje de simetría. Ya sabemos que esta figura es simétrica respecto a ese eje que tengo ahí dibujado. Por tanto, el centro de gravedad se tiene que encontrar en un punto de ese eje. Pero además, también es simétrica esa figura respecto a este otro eje. O al menos yo lo he intentado dibujar simétrica respecto a dos ejes. Por tanto, el centro de gravedad va a estar ahí. Este es el centro de gravedad y aquí tenemos el vector del peso. ¿De acuerdo? ¿En qué otra figura o qué otra regla nos dan vuestros apuntes? Dice, en un triángulo se encuentra a 1/3 de la altura. Aquí tenemos un triángulo. ¿Dónde estará nuestro centro de gravedad? Pues estará a 1/3 de la altura. La altura de un triángulo es, si esta es nuestra base, la altura es la perpendicular a la base, que en este caso coincide con ese lado. Y tiene que estar a 1/3. Bueno, pues cogemos y dividimos la altura en 3 partes y ya sabemos que está en esa línea. El centro de gravedad tiene que estar en esa línea. ¿Vale? Para saber dónde está el centro de gravedad, lo que vamos a hacer es coger y ahora cambiar. Voy a borrarlo de base y altura. Ya sabemos que está en esta línea. Vamos a cambiar la altura. Ahora esta es nuestra base, nuestra altura será esta. Y el centro de gravedad en un triángulo está a 1/3 de la altura. Pues cogemos esta altura, la dividimos en 3 partes y sabemos que el centro de gravedad también está en esa línea. Donde se cortan las dos líneas, tenemos el centro de gravedad de la figura. ¿Vale? El centro de gravedad será este. Ese es el centro de gravedad y ya nosotros podemos dibujar nuestra resultante del peso. Esto es muy estable. ¿Por qué es muy estable? Pues porque el centro de gravedad está muy abajo, es decir, vosotros imaginaros que ahora yo quiero tumbar este triángulo. Con esta base y el centro de gravedad tan abajo es una figura muy estable. Esta, sin embargo, a lo mejor es que no se sostiene ni por sí misma, porque ¿veis dónde llega la base? A lo mejor con este peso aquí, esto se vuelca, ¿vale? Por tanto, la estabilidad depende del centro de gravedad, que se calcula de diferentes maneras. El centro de gravedad es el punto de aplicación del vector peso, ¿vale? Luego tenemos también una serie de normas, una serie de reglas, 3 reglas en concreto, que nos dice o que nos permiten aumentar la estabilidad de una estructura. Al igual que en el punto anterior, quiero que copiéis vosotros el texto. Yo estoy hablando, pero vosotros tenéis que copiar una pequeña explicación, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las normas para aumentar la estabilidad? Bueno, pues el centro de gravedad tiene que estar lo más bajo posible. Tenemos el típico coche de Fórmula 1, ¿vale? Donde el centro de gravedad está muy abajo, para que no salga volando el coche. Está muy abajo, el coche es muy bajito. Y luego tenemos los coches, los Monster Truck, estos, voy a dibujarlo, los Monster Truck, que tienen el centro de gravedad muy arriba con respecto al suelo. Y eso les permite, pues, ¿los habéis visto alguna vez los camiones estos, los Monster Truck, estos que pisan otros coches, que saltan? Pues
Eso les permite salir disparados, volar, y además les permite, no es que les permita, además vuelcan con facilidad. Si habéis visto alguna vez un espectáculo de estos, habéis visto que estos coches vuelcan con facilidad. Vuelcan con facilidad precisamente porque su centro de gravedad está muy alto. Su centro de gravedad está muy alto. ¿Qué más normas dice? ¿Cuál es la segunda norma? Bueno, pues que la base de las estructuras ha de ser lo más ancha posible. Esto ya lo hemos visto también. Lo hemos explicado con lo del cubo y además lo expliqué en su momento con la pirámide. La pirámide es muy estable. Ha llegado hasta nuestros días las pirámides egipcias gracias a su forma de estar construidas. Son muy estables porque tienen una base muy grande. Pues entonces la base de las estructuras ha de ser lo más ancha posible. Evidentemente esto va a ser más estable que si yo cojo y coloco una figura tal que así. Esto no es nada, solo es una figura, pero tiene poca estabilidad. Yo le doy un empujoncito y esto vuelca. Yo le doy un empujoncito a esto y no lo vuelco, porque tiene la base más ancha. Y por último, otra de las normas es que el centro de gravedad debe estar sobre la vertical de un punto de la base. Y aquí el ejemplo que pone vuestros apuntes es bueno. Hay una torre tal que así, este es el suelo, y luego pone el ejemplo de la torre de Pisa. La torre inclinada de Pisa, su centro de gravedad estará aproximadamente por aquí, el de esta estará aproximadamente por aquí. El centro de gravedad está en la vertical de un punto de la base, ¿vale? La vertical, la perpendicular de un punto de la base. Sin embargo, esta se está saliendo, el centro de gravedad se está saliendo de la vertical de un punto de la base. Entonces, cuando esto tira hacia abajo, lo que está haciendo es que esto tienda a volcarse. Bueno, hasta aquí este punto. Sé que son conceptos difíciles, entonces, si no lo habéis entendido a la primera, os aconsejo que lo veáis alguna vez más este vídeo, ¿de acuerdo? Bueno, pues nos vemos en el siguiente punto.